La solubilidad del oxígeno en medio acuoso es unos pocos miligramos por litro, en equilibrio con el aire a una atmósfera de presión. El valor de equilibrio de la concentración de oxígeno disuelto en el agua es de 7,8 miligramos por litro, es decir, que en un litro de agua apenas podemos disolver 7,8 miligramos de oxígeno. Debido a que esta solubilidad del oxígeno en el agua, en el fermento, es bajísima, y esta cantidad de miligramos de oxígeno rápidamente es consumido por el microorganismo, entonces necesariamente tenemos que introducir al bioreactor un flujo de aire que nos permita alimentar de manera permanente durante el trabajo del bioreactor con un flujo, con un caudal de aire, de tal manera que la cantidad de oxígeno que va a ser consumido por el microorganismo sea la misma cantidad que nosotros le entreguemos mediante un sistema mecánico de agitación. Es decir, la demanda de oxígeno por el microorganismo cuando está en su máxima concentración tiene que ser igual a la cantidad de oxígeno que podemos entregar en un bioreactor. Por eso que el diseño del bioreactor tiene que ser de tal manera que tengamos esa posibilidad de transferir una gran cantidad de oxígeno hacia los sitios respiratorios de la célula. Para entender la solubilidad del oxígeno, acuérdense lo que han visto en el capítulo de soluciones en química general. Ahí ustedes han visto las diferentes propiedades de las soluciones. Es decir, cuando un soluto lo disuelven en un disolvente. Y ahí ustedes vieron la ley de Henry. Esta ley de Henry, en el caso de este sistema, a ver, les voy a explicar un poquito, les voy a hacer recuerdo para que ustedes lo puedan asimilar, esta solubilidad del oxígeno en el agua. Vamos a suponer de que ustedes tienen un recipiente y en ese recipiente vamos a colocar agua. Espérenme un segundito, por favor, voy a cerrar mi puerta. Van a disculpar. Bien. Decíamos que para recordar un poquito sobre esta ley de Henry, vamos a tomar un recipiente. A este recipiente le vamos a agregar agua. Y vamos a agregar aire. Es decir, vamos a agarrar un recipiente cerrado. Una parte de ese recipiente es el que contiene el agua y otra parte es donde está el aire.
Ahora bien, vamos a suponer que vamos a agregar, para entenderlo mejor, vamos a agregar oxígeno a ese sistema. Si agregamos oxígeno a ese recipiente, el oxígeno se va a disolver en la fase gaseosa, es decir, en el aire, en mucho mayor proporción que la disolución del oxígeno en fase líquida, es decir, en el agua. Esa solubilidad del oxígeno, tanto en el aire como en el agua, va a depender de la temperatura. Entonces, si nosotros agregamos, decíamos, una concentración de oxígeno, va a alcanzar un equilibrio termodinámico entre las dos fases, es decir, la concentración de oxígeno en fase gaseosa en el aire va a estar en equilibrio con la concentración de oxígeno disuelto en el agua. La concentración de oxígeno en el aire, como es aire, lo medimos con presiones parciales. Y la concentración de oxígeno en fase líquida es la concentración en gramos por litro. Entonces, esas dos concentraciones de oxígeno, tanto en fase gas como en fase líquida, va a llegar a un equilibrio en función a la temperatura. Significa que el oxígeno se va a saturar tanto en el aire como en el líquido. Si nosotros medimos en ese equilibrio la concentración a cierta temperatura, vamos a utilizar esta ecuación, es decir, C es la concentración de oxígeno en fase líquida, en el agua, y P sub G es la concentración de oxígeno en fase gas. Si nosotros hacemos este ensayo con diferentes concentraciones, entonces esas dos concentraciones en equilibrio van a ser proporcionales a la constante de Henry. Entonces, en el caso del oxígeno, en el caso del amoníaco, por ejemplo, si nosotros metemos amoníaco en vez de oxígeno, el amoníaco se va a concentrar más en el líquido que en la fase gas. Significa entonces que la constante de Henry va a ser pequeña. En el caso del oxígeno, volviendo al oxígeno, el oxígeno se va a concentrar en gran proporción, es decir, P sub G va a ser un valor grande, comparado con la concentración de oxígeno en fase líquida, en el agua. Entonces, la constante de Henry, en este caso, es un valor grande, va a tomar un valor de 40.000 a la temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, lo que estamos viendo es un equilibrio de un sustrato, que en este caso es el oxígeno, en fase gas y en fase líquido. Entonces, para terminar, ¿en dónde se concentra más el oxígeno? ¿En fase líquida o en fase gaseosa? En fase gaseosa, ¿verdad? Se va a disolver en gran proporción el oxígeno, pero apenas se va a disolver en fase líquida. Estamos hablando de que en el aire, si nosotros en saturación, vamos a alcanzar en el agua una disolución máxima de 7.8 miligramos por litro. Debido a que el oxígeno no se solubiliza en el agua, es muy poco soluble, entonces nosotros no podemos, cuando hacemos nuestro balance de masa, no es como los otros nutrientes, por ejemplo el azúcar, ¿verdad? Nosotros, si queremos agregar, por ejemplo, al bioreactor 7 miligramos por litro de azúcar, lo hacemos sin ningún problema, porque el azúcar lo disolvemos en ese litro de agua. 3 gramos de azúcar se disuelve fácilmente. Y ese azúcar va a ser el sustrato que va a permitir la multiplicación de las células durante todo el proceso de la fermentación. No es necesario agregar esos nutrientes.
Una sola vez nosotros agregamos al bioreactor. Pero en el caso del oxígeno, no es así. El oxígeno, por su baja solubilidad en el agua, en el medio nutritivo, tenemos que alimentar de manera permanente a través de un flujo de aire. Entonces tenemos una compresora en los bioreactores. Esa compresora va a introducir aire, que es el oxígeno más barato. Podemos, en los casos de multiplicar microorganismos más caros, utilizamos oxígeno puro. Pero en el caso que manejamos en alimentos, los microorganismos, utilizamos simplemente el aire. Entonces, encendemos la compresora y el aire va a entrar con cierta cantidad de flujo. Tenemos un controlador de flujo, tenemos un medidor de flujo y tenemos un filtro de aire para evitar que ingrese al bioreactor microorganismos patógenos que están en el medio ambiente. Entonces, de manera permanente vamos a alimentar al bioreactor de aire con un flujo previamente determinado, de tal manera que ese oxígeno que va a entrar en el aire al bioreactor sea transferido mediante el sistema mecánico, de lo que vamos a hablar ahora, hacia los sitios respiratorios de la célula. Y los cálculos que vamos a hacer de esta transferencia de masa es cuando la cantidad de células dentro del bioreactor es máxima. Es decir, vamos a analizar la transferencia de oxígeno cuando el requerimiento de oxígeno por el microorganismo es máximo. Entonces tenemos ahí, acuérdense, la ecuación de Henry, que nos relaciona las concentraciones de oxígeno tanto en fase líquida como en fase gaseosa. Si en vez de meter oxígeno de aire en equilibrio con el agua, metemos oxígeno puro, la concentración de oxígeno en el agua va a aumentar. Es decir, vamos a tener, en vez de 8.7 miligramos por litro, vamos a tener 43 miligramos por litro. Pero el valor que manejamos nosotros es 7.8 porque vamos a trabajar con aire. Ahora vamos a ver el mecanismo de transferencia de oxígeno. Vamos a ver la resistencia a la transferencia de oxígeno del gas a la célula. La capacidad entonces que tiene un bioreactor para transferir el oxígeno de la fase gaseosa a la fase líquida va a depender de varios factores. Vamos a mencionar los tres factores principales. El primer factor que influye en la transferencia de oxígeno es el diseño del bioreactor. Si se diseña de manera adecuada ese bioreactor, vamos a tener la posibilidad de poder entregar oxígeno en mayor cantidad por unidad de tiempo y unidad de volumen. Es decir, los gramos de oxígeno o los moles de oxígeno por unidad de volumen y unidad de tiempo en un litro de fermento en una hora. También es importante las condiciones de operación. Es decir, cuando manejemos el bioreactor, tenemos que manejar las variables de manera adecuada, en condiciones óptimas. Por ejemplo, ahí mencionamos dos variables, la aireación y la agitación. Entonces, cuando hablamos de la aireación, estamos hablando del mecanismo por el cual vamos a transferir
energía al sistema, energía útil, a través del motor, es decir, el motor es el que va a hacer girar a las paletas del agitador. Por tanto, ese motor le va a transferir una potencia volumétrica al sistema, al líquido. Y esa energía tiene que ser lo suficiente para mover el líquido y atrapar el oxígeno. De tal manera que el oxígeno, una vez que es atrapado, acuérdense de lo que hablamos en la clase anterior de la hidrodinámica del líquido, las partículas de aire tienen que volverse partículas de tamaño muy pequeño, de tal manera que no puedan salir de la masa líquida. Y estas partículas, al ser pequeñas, va a aumentar el área de transferencia de oxígeno, es decir, la transferencia de masa. Seguramente han visto en fenómenos de transporte, transferencia de masa, de calor y cantidad de movimiento. Entonces, ustedes han visto las ecuaciones básicas, ¿verdad? Para la transferencia de masa, uno de los factores es el área de transferencia de masa. En este caso, el área de transferencia de masa del oxígeno es el área de la interfase. Imagínense ustedes unas bolitas, ¿no es cierto? Unos globitos de aire, bien pequeños, distribuidos en el agua. Cuanto más pequeño sea las burbujas de aire, mayor área de transferencia, mayor área de contacto con el líquido. Entonces, eso nos permite transferir mucho más rápido el oxígeno de esas burbujitas de aire hacia los sitios respiratorios de las células que se encuentran en el fermento. La otra variable de operación es el sistema de agitación, aireación y agitación. Aireación en el sentido de introducir también aire, ¿verdad? A través de un flujo. Habíamos visto cuando hablábamos de la hidrodinámica, la relación entre el flujo de aire y la agitación, las revoluciones por minuto del agitador. Y otras propiedades importantes para la transferencia de oxígeno son precisamente las propiedades reológicas del medio de cultivo, su densidad y principalmente la viscosidad. Estos factores entonces van a condicionar la transferencia de oxígeno. Todos estos factores lo vamos a ver posteriormente en números adimensionales, porque son tantos los factores, tantas las variables, que cuando queremos experimentar en qué rango vamos a trabajar, tenemos que utilizar los números adimensionales. La interacción de todas estas variables que vamos a ver van a influir sobre un coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, es decir, el KL por A. Este coeficiente de transferencia de oxígeno es el que nos va a permitir conocer qué eficiencia tiene nuestro bioreactor en transferir el oxígeno. Cuanto mayor sea el valor del KL por A en las condiciones que vamos a trabajar, mayor cantidad de oxígeno estamos transfiriendo, por tanto, podemos producir mayor cantidad de células por unidad de volumen y unidad de tiempo en el bioreactor. Significa entonces de que este valor del KL por A es importante determinar de manera experimental. Hay varias formas, vamos a hablar de una forma sencilla que nos permita conocer esta constante experimental. En esta gráfica podemos ver cómo se transfiere el oxígeno desde las burbujas de aire hacia los sitios respiratorios de la célula. Fijémonos la gráfica. Ustedes tienen una burbuja de aire donde dice G, esa es la fase gaseosa. Me refiero a la burbuja de aire.
una burbujita pequeña, decíamos, ¿no es cierto? Lo más pequeña posible para que tenga el tiempo suficiente de transferirse el oxígeno de esa fase gas a la fase líquida. Bien, entonces, el oxígeno tiene que transferirse de manera mecánica de la fase gaseosa a la fase líquida. Y de la fase líquida tiene que transferirse el oxígeno a la fase sólida, que es el microorganismo. Tiene que llegar a las mitocondrias de la célula, donde se encuentra el ciclo de la fosforilación oxidativa. Ahora, ¿cómo se va a transferir ese oxígeno? Si nosotros analizamos el oxígeno dentro de la fase gaseosa, dentro de la burbujita de aire, esa burbuja de aire tiene varios componentes moleculares. El aire, ¿no es cierto? El principal componente es el nitrógeno, después es el oxígeno. Hay otros gases también, hay gases inertes y hay otro tipo de moléculas que se encuentran en el aire. Entonces, una de las moléculas que nos interesa es el oxígeno, es el único que nos interesa. Entonces, esas moléculas de oxígeno se van a transferir en la fase gaseosa de manera turbulenta. Entonces, cuando hablamos de turbulenta, la transferencia es rápida. Va a llegar a una capa que se forma entre el gas y el líquido. Esa capa es una capa estática de gas. Es una película gaseosa en la interfase gas-líquido. Ahí pueden ver ustedes esa película. Entonces, en esa película, la transferencia del oxígeno va a ser molecular. ¿Qué significa molecular? Mediante una gradiente de concentración. Por tanto, en fenómeno vieron que esa transferencia es lenta comparada con las transferencias turbulentas. Entonces, en esa película gaseosa que se forma, la transferencia de oxígeno es mediante una gradiente de concentración, por tanto, es lenta. La gradiente de concentración ahí es la concentración de oxígeno en fase gas y la concentración de oxígeno en la interfase gas-líquido. Como las concentraciones en los gases medimos mediante las presiones parciales con un medidor, cuando ustedes colocan un medidor, están midiendo las presiones parciales del oxígeno. Entonces lo vamos a llamar P sub G a la concentración de oxígeno, a la presión parcial del oxígeno en fase gas, o sea, en la burbuja de aire. Y P sub I, la presión parcial de oxígeno en la interfase, es decir, la concentración de oxígeno en la interfase gas-líquido. Y esa gradiente es la fuerza impulsora para transferir el oxígeno en esa película. Por tanto, ahí se va a producir una resistencia a la transferencia, porque va a tardar en transferir el oxígeno mediante la gradiente de presión, de concentración. Una vez que el oxígeno llega a la interfase gas-líquido, en esa interfase no hay resistencia a la transferencia. Y la concentración del oxígeno en esa interfase vamos a conocerlo mediante la aplicación de la ecuación de Henry que hablamos anteriormente. Cuando el oxígeno está en equilibrio en fase gas y en fase líquida. Eso es en la interfase gas-líquido. El oxígeno entonces va a pasar sin ninguna resistencia en la interfase. Va a llegar a otra película. Ustedes pueden ver también ahí la película. Esa película es la película líquida. Esa película líquida también la transferencia del oxígeno va a ser a través de una gradiente de concentración, porque es estático, no es turbulento. Entonces la concentración ahí va a ser C sub I
que es la concentración de oxígeno en la interfase, conocido por la ecuación de Henry, y C sub L, que es la concentración de oxígeno en el líquido, C sub L. Entonces, esa gradiente de concentración va a ser la fuerza impulsora para transferir el oxígeno en la película líquida. Una vez que el oxígeno ya se encuentra disuelto en el líquido, tiene que transferirse si hay gradientes de concentración. Normalmente esa transferencia prácticamente es despreciable porque vamos a considerar, cuando manejemos esta fórmula, vamos a considerar de que la concentración de oxígeno en toda la masa líquida es constante, porque vamos a suponer de que es turbulento, porque estamos utilizando un bioreactor que está moviendo toda la masa y además tiene sus deflectores, que hablamos ayer, ¿no es cierto? Son 4 deflectores para producir turbulencia en el líquido. Por tanto, la concentración C sub L de oxígeno en el líquido lo vamos a considerar constante. Ese oxígeno entonces va a llegar a una película líquida en contacto con la célula. Como la célula es bastante pequeña comparada con la burbuja de aire, esa película líquida tiene una capa muy delgada. Por tanto, si bien la transferencia también va a ser molecular a través de una gradiente de concentración, pero esa gradiente de concentración, esa velocidad de transferencia de oxígeno va a ser despreciable a las películas que acabamos de ver, es decir, en la burbuja de aire, en la película gas y en la película líquida. Por tanto, esa película líquida en contacto con la célula, su transferencia de oxígeno lo vamos a despreciar. Vuelvo a repetir, porque la célula tiene un tamaño muchísimo más pequeño que una burbuja de aire. El oxígeno entonces va a llegar a la interfase líquido-sólido, no va a haber resistencia a la transferencia porque el mecanismo de ingreso del oxígeno hacia la célula es un mecanismo biológico a través de unas proteínas y el oxígeno va a ingresar al citoplasma de la célula y de ahí va a ser transportado hacia las mitocondrias de la célula, donde va a ser utilizado en el ciclo de la fosforilación oxidativa. Entonces, si vemos ese mecanismo, las diferentes etapas por las que va a pasar el oxígeno, las dos etapas que pueden controlar la transferencia del oxígeno son la película gaseosa y la película líquida, en la burbuja de aire y en el medio líquido. Entonces vamos a hacer el análisis utilizando las ecuaciones que vieron en fenómenos de transporte para conocer de qué manera se transfiere, en este caso el oxígeno, a través de una gradiente de concentración. Entonces tenemos ahí las dos películas, la película gas y la película líquida, separado a través de la interfase gas-líquido. La concentración P sub G, decíamos que es la concentración del oxígeno en el aire, y eso no cambia, es decir, si bien todos los días se produce oxígeno y se consume oxígeno del aire, la concentración prácticamente de oxígeno en el aire es constante. Es decir, P sub G es constante dentro de la burbuja. La concentración PG sub I, que es la presión parcial del gas en la interfase. Eso es PG sub I. Entonces, esa es la fuerza impulsora. Y el espesor de la película gas es H sub G. Entonces, a través de esta película estanca, es decir, sin movimiento laminar, se va a transferir el oxígeno a través de una gradiente de concentración. Cuanto mayor es la gradiente de concentración, más rápido se transfiere el oxígeno. Cuanto más corta
es H sub G, es decir, el espesor de la película, la transferencia es mucho más rápida. Y eso depende de la energía que le está dando el sistema de agitación. También podemos ver la película líquida. Entonces tenemos acá el oxígeno que se va a transferir de la interfase hacia la fase líquida. Por tanto, la concentración en la interfase es Cl sub I y la concentración de oxígeno en el medio líquido es C sub L. Entonces, esta es la gradiente en la película líquida y esta es la gradiente en la película gaseosa. En estas dos vamos a aplicar entonces la transferencia de oxígeno, utilizando las ecuaciones que ustedes vieron en fenómenos de transporte. ¿Y cuáles son las ecuaciones que nos permiten conocer entonces la transferencia a través de una gradiente de concentración? Es la ley de Fick. Entonces, N sub I es el flujo de transferencia del oxígeno, en este caso, en moles de oxígeno por área por tiempo, es decir, metro cuadrado, hora. Decimos mole porque ustedes saben de que mole es cantidad, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de la identidad, en este caso, de la molécula de oxígeno. Pero después, con el peso molecular, lo transformamos en gramos. Para eso ustedes van a su tabla periódica y de todos los elementos químicos está ahí el peso atómico. Ese peso atómico está en unidades UMA, unidad de masa atómica. Eso lo transforman en gramos por mol, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, del oxígeno, su peso atómico es 16 UMA. Y ustedes cuando quieren transformarlo a mol, dicen 16 gramos, ¿verdad? Es decir, de la parte microscópica que es en la molécula, ustedes quieren expresar de manera macroscópica, es decir, pesando con una balanza en un laboratorio. Entonces, para eso nos sirve el mol. Entonces hay una relación entre los moles y los gramos a través de su peso atómico. Bien, D sub I es el coeficiente de transferencia de oxígeno. Prácticamente es el coeficiente de difusión de oxígeno en el gas y en el líquido, ¿no? De manera general decimos fluido. Ese coeficiente, sus unidades es centímetro cuadrado, es decir, área por tiempo, centímetro cuadrado o metro cuadrado por segundo, por hora. Y la gradiente de concentración, en este caso la gradiente de concentración del oxígeno, que se va a transferir en esa película gaseosa y la película líquida. Por tanto, si aplicamos esa ecuación a esas películas, vamos a tener estas dos ecuaciones. La primera es la transferencia de oxígeno, la difusión de oxígeno en la película gaseosa. Por tanto, este de acá es el coeficiente de difusión de la película gas. Esta es la gradiente de concentración del oxígeno en la película gas en términos de presiones parciales, porque estamos hablando de fase gaseosa. Tiene un signo negativo porque esta gradiente es negativa, ¿no es cierto? Vamos, aquí en el numerador tenemos P G sub I menos P sub G, donde P sub G sub I es menor a P sub G. Entonces, como la transferencia está en el sentido del gas hacia el líquido, entonces esto es negativo para que esto sea positivo, la transferencia. Y en la fase líquida tenemos la misma ecuación, solamente que cambia el coeficiente de difusión, porque esto es en gas y esto es en líquido. Y la concentración de oxígeno en el líquido, si bien lo medimos con el mismo medidor de oxígeno, está expresado en concentraciones parciales, concentraciones, es decir, en gramos por litro.
Entonces ya estas ecuaciones ya están expresando, ¿no es cierto?, la transferencia del oxígeno. Este es el coeficiente de difusión. Ahora, si colocamos P sub G menos P sub I, aquí ya no colocamos el signo negativo. Es decir, hemos cambiado esto. Inicialmente era PG sub I menos P sub G y teníamos el signo negativo. Pero ahora lo estamos colocando de un valor mayor menos el valor menor. Por tanto, esto es positivo. No es necesario ya colocar el signo negativo. Este es el espesor de la película gaseosa. En esta ecuación es la transferencia de oxígeno en la película líquida. Este es el coeficiente de transferencia en la película líquida, la gradiente de concentración. Esta es la gradiente, la concentración en la interfase gas líquido. Y esta es la concentración de oxígeno en la masa líquida. Este de acá es la película, el espesor de la película líquida. Ahora, la cantidad de oxígeno que estamos transfiriendo va a ser la misma, ¿verdad? Porque pasa por la película gas y todo eso tiene que pasar por la película líquida. No se va a acumular en la interfase. Entonces, este valor y este valor de aquí es el mismo. Bien. Ahora, el problema de estas ecuaciones de Fick es poder determinar estos dos valores, estos dos parámetros en la ecuación de manera experimental. Entonces, para evitar eso, lo vamos a juntar a estos de aquí. Y estos dos corresponden ya al KL, en el caso de la película líquida, y en el caso de la película gaseosa es el K sub G. Estos KL y el K sub G son ahora los coeficientes de transferencia de oxígeno, tanto en fase líquida como en fase gaseosa. Esto de aquí ya lo vamos a medir de manera experimental, el K sub L y el K sub G. Entonces ya la ecuación de transferencia de oxígeno en la película líquida y en la película gas va a ser igual, en la película gaseosa, igual al coeficiente de transferencia de oxígeno en la película gaseosa multiplicado por la gradiente de concentración P sub G menos P sub G sub I. Entonces vuelvo a repetir, esta es la concentración de oxígeno en la burbujita de aire, es constante, que lo conocemos nosotros a cierta temperatura utilizando una tabla físico-química. Y este de acá es la presión parcial de oxígeno en la interfase. Este de acá es la transferencia de oxígeno en la película líquida. Este es su coeficiente de transferencia de oxígeno, que va a depender, ¿no es cierto?, de las películas. Y la gradiente de concentración. Este de acá es la concentración de oxígeno en la interfase gas líquido, en equilibrio con este de acá, con este de aquí. Y este es la concentración de oxígeno dentro de la masa líquida. Ahora, el problema de estas ecuaciones es poder medir las presiones parciales en la interfase, tanto PG sub I como CL sub I. Estos dos de acá es difícil medir experimentalmente, si bien podemos relacionar con la constante de Henry. Para ello, para facilitar los cálculos experimentales, vamos a definir, utilizando la misma característica de estas dos ecuaciones, una transferencia total. A ver, para que me entiendan mejor. Esto de acá era cómo se transfiere el oxígeno de la interfaz de la burbujita de aire a la interfase, ¿cierto? A través de la película gas. Y este de la interfase
de la película gas líquido hacia la masa del líquido. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar una ecuación de transferencia global. Por tanto, vamos a transferir el oxígeno con una gradiente desde P sub G hasta P sub L. Es decir, vamos a agarrar una transferencia donde estén estos dos de acá. Por tanto, el coeficiente de transferencia de masa va a ser el coeficiente K sub T total. Este de acá, el coeficiente de transferencia de oxígeno total. Este es el mismo valor que en las ecuaciones anteriores, y lo que varía es la gradiente de concentración. Ahora este de aquí, ¿no es cierto? Este de acá es P sub G, es la concentración de oxígeno dentro de la burbujita de aire. Y este de aquí es la concentración de oxígeno dentro de la masa líquida. Pero en las ecuaciones anteriores esto era presión parcial. Y esto de aquí era concentración. Tenemos que agarrar las mismas unidades. Entonces, lo que hacemos nosotros, lo vamos a transformar P sub G, que era este de aquí, lo vamos a transformar en concentración con un asterisco. Este de aquí es un valor de concentración determinado con la ecuación de Henry. Es decir, la ecuación de Henry, hemos dicho que es P sub I, que es igual a HC sub I. ¿Se acuerdan? La ecuación de Henry. Entonces, en este caso, vamos a agarrar P sub G, escúchenme bien, P sub G va a ser igual a la constante de Henry H multiplicado por C asterisco. De esa manera estamos reemplazando la concentración de oxígeno dentro de la burbujita en términos de concentraciones de oxígeno, gramos por litro, no presiones parciales, para poder restar de la concentración de oxígeno en fase líquida. Bien, ahora, esta transferencia global de oxígeno, si nosotros lo invertimos esta ecuación, colocamos como está acá 1 sobre K, la gradiente de concentración en el numerador y la transferencia de oxígeno en el denominador. Entonces, este término de acá ya es la resistencia a la transferencia de oxígeno total, tanto en la película gas como en la película líquida. Es decir, el inverso del coeficiente de transferencia de masa es la resistencia a la transferencia de masa, en este caso a la resistencia a la transferencia del oxígeno, tanto en la película gaseosa como en la película líquida. Bien, ahora, esta resistencia total en esas dos películas, para analizarlo en ambas películas, tanto gas como líquida, esto de acá lo vamos a desmenuzar, ¿no es cierto? Analizar en las dos películas. Este de aquí es en la película gaseosa y este de aquí es en la película líquida. ¿Por qué? Porque estamos viendo en el numerador la diferencia entre la concentración. Este de aquí decíamos que la concentración de oxígeno en la burbujita de aire. Y este de aquí ahora es la concentración de oxígeno en la interfase. Este de acá es la concentración de oxígeno en la interfase y este de aquí es la concentración de oxígeno en la masa líquida. Bien. Ahora, esto de acá
Si utilizamos las ecuaciones anteriores del coeficiente de transferencia de masa en las películas, vamos a reemplazar, ¿no es cierto?, por esa ecuación. Aquí tenemos entonces P sub G menos P sub G sub I, dividido entre la constante de Henry, este de acá, que es en la película gaseosa, más este de aquí, que es en la película líquida. Lo dejamos tal como está. Entonces, la ecuación anterior nos permite reemplazar la diferencia de concentraciones y la constante, perdón, la diferencia de concentraciones en términos de presiones parciales y el coeficiente de transferencia de masa en la película gaseosa. Entonces, esto de acá, con esto de aquí, es la ecuación anterior. Le voy a volver a mostrar. Me estoy refiriendo a esta de aquí. A esta de acá. Es decir, lo que estamos haciendo es esta diferencia de concentración que está multiplicando, lo estamos trayendo al primer miembro a dividir. Entonces, todo esto de acá va a ser igual al K sub G. Hacemos lo mismo con este. Esta diferencia de concentración en la película líquida lo vamos a llevar al otro miembro a dividir. Entonces, la transferencia de oxígeno dividido entre la gradiente de concentración es igual al coeficiente de transferencia de masa en la película líquida, K sub L. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos reemplazando por el valor de K sub L. Y vamos a tener entonces esta ecuación de acá. Esto es la resistencia total a la transferencia de oxígeno, tanto en la película gaseosa como en la película líquida. Esto de aquí es la resistencia a la transferencia de oxígeno en la película gaseosa. Esta es la resistencia a la transferencia de oxígeno en la película líquida. La suma de los dos es la resistencia total a la transferencia de oxígeno. Ahora bien, les decía de que la constante de Henry para el sistema agua-oxígeno, cuando les hice recuerdo de la ecuación de Henry, ¿no es cierto? Decíamos que el oxígeno apenas se disuelve en el líquido, pero se disuelve en gran concentración en el aire. Por tanto, esa constante experimental de Henry es muy grande. Al tener un valor bastante grande en el sistema oxígeno, agua, aire, entonces, si este valor es grande, 40.000, esto de acá, este término de aquí, se vuelve despreciable comparado con este de acá. Entonces, este de aquí prácticamente cero comparado con esto de acá. Significa de que la resistencia a la transferencia de oxígeno en la película gaseosa es despreciable comparada con la resistencia a la transferencia de oxígeno en la película líquida. Por tanto, esto de acá, que es la resistencia total a la transferencia de oxígeno, va a ser igual a la resistencia que opone solamente la película líquida. Es decir, esto de acá es prácticamente cero. No hay resistencia a la transferencia de oxígeno en la película gaseosa comparada con la resistencia en la película líquida. Por tanto, vamos a tener que K total, es decir, el coeficiente de transferencia de masa total, va a ser igual al coeficiente de transferencia de oxígeno en la película líquida. Esto va a ser igual a esto. Eso es lo que nos está mostrando esta relación. Bien. Por tanto, la ecuación de difusión de oxígeno total va a ser igual al K sub L
multiplicado por la gradiente de concentración. Esta es la concentración de oxígeno en la burbuja de aire. Lo encontramos con una tabla. Y este de aquí es la concentración de oxígeno en el medio líquido. Entonces, esto de aquí son los moles de oxígeno por centímetro cuadrado transferido en una hora. Lo que es lo mismo, gramos de oxígeno que vamos a transferir por centímetro cuadrado en una hora. Eso nos está diciendo esta fórmula. Bien, algo más para después utilizar. Ahora bien, si analizamos nosotros esta transferencia de oxígeno a través de esta ecuación de Fick, este caso Vélez, una vez que se transfiere el oxígeno, va a ser una constante, ¿verdad? El coeficiente de transferencia de masa. Ahora, esto de aquí es una constante. Hemos dicho que la concentración de oxígeno en el aire prácticamente no cambia, ¿verdad? Esto va a ser una constante que lo vamos a conocer con una tablita físico-química. Vamos a ver en el aire cuánto de oxígeno hay. Este de aquí es el que va a variar. Por ejemplo, si no hubiera microorganismo, este valor va a ser igual a este, ¿verdad? Este va a ser igual a este, porque no hay oxígeno que se consuma. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una gran cantidad de microorganismos? Entonces, este de aquí va a ir disminuyendo su valor, el oxígeno disuelto en medio líquido. Este puede bajar su valor hasta hacerse cero, ¿cierto? Significa de que el oxígeno estamos transfiriendo a la masa líquida y ese oxígeno va a ser consumido en su totalidad por el microorganismo, por la alta concentración de células que hay. Entonces, este de aquí va a tender a cero. El problema es que si tiende a cero, no hay oxígeno para los microorganismos se van a limitar en el crecimiento microbiano. Es decir, tiene que haber una concentración mínima, crítica, límite, para que el microorganismo no se estrese. Es decir, tiene que haber la concentración mínima de oxígeno para que los microorganismos se multipliquen. Entonces, este C sub L tiene que disminuir hacia ese valor crítico. Bien, volviendo a la ecuación, a esta de acá, esta transferencia de oxígeno son los moles de oxígeno por centímetro cuadrado por hora. Es decir, los moles de oxígeno que estamos transfiriendo en una hora por centímetro cuadrado de transferencia de masa, transferencia de área. Para que sea más práctico poder medir, vamos a utilizar la relación de área interfacial y el volumen del líquido, el volumen del fermento. Es decir, A si es el área interfacial de todas las burbujitas de aire que se encuentran en un volumen de líquido, la relación entonces entre todo el área de transferencia en todo el volumen de líquido, esa relación va a ser igual a A minúscula. Entonces, A minúscula corresponde al área de intercambio gas líquido por unidad de volumen de líquido. Es decir,
los metros cuadrados de área de transferencia en un metro cúbico de líquido. Ahí ya tiene sentido, ¿no es cierto? Podemos apreciar ya la eficiencia de transferencia de oxígeno. Es decir, cuando nos referimos a un volumen del líquido, ya sabemos, por ejemplo, en un litro de agua, en un litro de fermento, ¿cuántos metros cuadrados hay de transferencia de oxígeno? Ahí ya no vamos a tomar en cuenta el tamaño del bioreactor. Al hacer esta operación, ya no vamos a tomar en cuenta el tamaño del bioreactor, porque estamos diciendo que la transferencia de oxígeno está siendo considerado en una unidad de volumen. Entonces, A minúscula es mucho más fácil determinarlo de manera experimental, es decir, conocer los metros cuadrados de área de transferencia en un metro cúbico, en una unidad de volumen. Ahora, para ello tenemos entonces que multiplicar por A, al coeficiente, a la transferencia de oxígeno, lo tenemos que multiplicar por A, por tanto a la ecuación de transferencia de oxígeno también lo multiplicamos por A. Ahora bien, como tenemos que evaluar experimentalmente A, evaluar experimentalmente el coeficiente de transferencia de masa, ¿ah? Y conocer esta gradiente de concentración para ver la cantidad de moles de oxígeno que se transfiere en el bioreactor por unidad de volumen. Entonces, lo mejor que podemos hacer, en vez de evaluar de manera independiente estos dos datos experimentales, lo vamos a evaluar solamente el KL por A, es decir, de manera conjunta vamos a evaluar esta constante, el KL por A, y no de manera independiente. Entonces vamos a utilizar diferentes métodos para evaluar el KL por A. Cuando empezamos la clase de ahora, le decía que la transferencia de oxígeno se debe a varios factores. Habíamos mencionado 3 factores: el diseño del bioreactor, habíamos mencionado las condiciones de operación y las características del fluido, ¿verdad? Y habíamos dicho de que esas variables, todas las variables, van a influir en la cantidad de oxígeno que está transfiriendo el bioreactor. ¿Y cómo lo sabemos nosotros eso? Lo vamos a resumir entonces evaluando este valor del KL por A. Si nosotros conocemos experimentalmente cuál es el valor del KL por A en nuestro bioreactor, estamos midiendo la eficiencia del bioreactor en la transferencia de oxígeno. Entonces, es importantísimo conocer esto. Cuanto más grande sea este valor, significa de que mayor oxígeno puede transferir el bioreactor. Es mucho más eficiente. Hay bioreactores que tienen un pequeño tamaño, que producen mayor cantidad de células que bioreactores de mayor volumen, pero son menos eficientes. Entonces, lo que queremos nosotros es tener mayor eficiencia en la producción de células. Por tanto, tenemos que ser eficientes en transferir el oxígeno. Eso significa entonces de que este valor, el KL por A, tiene que ser grande, lo más grande posible. Y esta es la gradiente de concentración. Esta es la concentración de oxígeno en la burbujita de aire y esta es la concentración de oxígeno en la masa líquida. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar para conocer la eficiencia de la transferencia de oxígeno en un bioreactor. Bien, ahora vayámonos al medio líquido. Decíamos que del medio líquido es de donde va a tomar el oxígeno el microorganismo. Entonces, la cantidad de oxígeno que está llegando al líquido, que se está disolviendo en el líquido,
es la cantidad de oxígeno que le estamos dando mediante la transferencia de oxígeno, mediante un sistema de agitación. Y la demanda de ese oxígeno es por el consumo del microorganismo. Entonces, ¿cómo varía la concentración de oxígeno en el líquido? Varía en función de la entrega de oxígeno, que es esta ecuación de acá, es de esta manera que estamos entregando oxígeno. Y esto de aquí es la manera en que el microorganismo está consumiendo el oxígeno. X es la concentración del microorganismo. Y Q es un coeficiente de consumo de microorganismo, perdón, consumo de oxígeno por el microorganismo. Entonces, este término de aquí es como la velocidad que tiene el microorganismo de consumir el oxígeno. Y esta es la velocidad con la que estamos transfiriendo. Cuando esto de aquí es igual a esto, entonces la concentración C sub L no va a cambiar y va a ser mínima. Significa de que nuestro bioreactor tiene la capacidad de entregar el oxígeno que requiere a una concentración máxima de microorganismos. Matemáticamente esto de aquí corresponde a la variación de oxígeno en la fase líquida en función del tiempo, es decir, cómo varía la concentración de oxígeno en la masa líquida. Es esta expresión matemática, cómo cambia la concentración de oxígeno en medio líquido en función del tiempo. Bien, habíamos hablado de la concentración crítica, ¿no es cierto? Que no tiene que bajar la concentración crítica, sino para de multiplicarse el microorganismo. Tenemos que tomar en cuenta ese valor. Podemos disminuir CL hasta la concentración crítica. Bien, ahora vamos a ver los métodos para determinar el valor de KL por A. Bien, por ahora, por esta semana, les decía que solamente vamos a pasar una hora. Entonces, este método para determinar el valor de KL por A de manera experimental, ya lo vamos a ver el día miércoles a las 8 de la mañana. Antes de terminar con la clase, me gustaría que ustedes me pregunten esta parte. Esas ecuaciones seguramente ustedes lo han visto en fenómenos de transporte y les han explicado ahí cómo se transfiere de manera molecular a través de las ecuaciones de Fick. Han debido ver en fenómenos de transporte, porque después lo van a utilizar en las operaciones unitarias. Ustedes van a ver en fenómenos de transporte. Fenómenos de transporte es la ciencia de la transferencia de masa, calor y cantidad de movimiento. Y eso lo van a aplicar en las operaciones unitarias, ¿verdad? Por ejemplo, un intercambiador de calor, transferencia de calor, un evaporador. O sea, todos los equipos trabajan con transferencia de masa, calor y cantidad de movimiento. Y eso lo ven en las operaciones unitarias, todos los equipos. Entonces, si tienen alguna consulta, por favor háganlo. He hablado rápido porque supongo de que ustedes lo conocen, ¿verdad? Ingeniero, Sí, por favor, hable. fenómenos de transporte la llevamos en conjunto con su materia. O sea que ustedes recién están viendo fenómenos de transporte. Sí, ingeniero. Exacto. Sí, Ya, ingeniero. entonces no hay problema tampoco porque son ecuaciones básicas, ¿no? Porque después ya ustedes van a ver todas las modelaciones matemáticas en fenómenos de transporte. Estas son ecuaciones sencillas, ¿no? De transferencia molecular.
Entonces no hay mucho problema tampoco, ¿no? ¿Verdad?